Saludos, hermanos y amigos que están en sus casas, junto a sus familias, conectados a Facebook en vivo y también por nuestro canal de YouTube y así en Puente Piedra. Y qué bueno que estén participando de el culto de adoración a nuestro Dios. Dispongamos ahora nuestro corazón, ¿no? Después de haber alabado al Señor, dispongamos el corazón para escuchar el mensaje de su palabra. Hoy continuamos con la serie Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y lo hacemos compartiendo el segundo tema, la mujer del flujo de sangre. Lo dijimos la semana pasada, Jesús existió y nadie puede negarlo. Y existió y hay evidencia de su existencia. Partió en dos la historia, dividió la historia en dos, el antes de Cristo y en el después de Cristo. Lo triste es que las personas tienen una gran variedad de conceptos acerca de Jesús. La gente no sabe quién es Jesús. Ese desconocimiento no debe darse en nosotros, en aquellos que nos llamamos cristianos. Nosotros sí debemos saber quién es Jesús. Para el Señor Jesús, lo dije claramente la semana pasada, para el Señor Jesús era muy importante y es muy importante que aquellos que decimos que somos sus seguidores sepamos con claridad quién es Él. Hoy, más que nunca, se hace necesario reafirmar quién es Jesús a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras. Es por eso que a través de los encuentros que tuvo el Señor Jesús con diferentes personas, en diferentes situaciones y en diferentes lugares, podamos reconocer claramente que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy queremos hablar del encuentro que tuvo el Señor Jesús con la mujer del flujo de sangre. El pasaje leído nos cuenta que la hija de Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Su hija estaba gravemente enferma, tan grave que estaba inclusive a punto de morir. Jairo, su padre, muy desesperado por la situación de salud de su hija, se acerca al maestro y le ruega que vaya a su casa para sanar a su hija. Como fue característica del ministerio de Jesús, ¿no? Él accedió a la petición del padre desesperado y entonces se encaminó hacia la casa de Jairo para ayudar a su hija. Ahora, mientras el Señor Jesús se dirigía, nos cuenta la historia leída, ¿no? Mientras él se dirigía a casa de Jairo para sanar a su hija moribunda, una mujer lo irrumpe en su camino, ¿no? Una mujer lo irrumpe mientras el Señor iba camino a casa de Jairo para sanar a su hija. Cuenta la historia de una familia de creyentes, jóvenes, dos esposos que tenían dos hijos, un varoncito y una niña, ¿no? Una niña de 8 y 6 años. Ellos realmente disfrutaban a sus hijos, pero también sus hijos eran tremendos, por decirlo así, ¿no? Eran tremendos sus hijos. Ellos eran creyentes, la iglesia quedaba a media cuadra de su casa donde ellos congregaban, y los hijos eran tremendamente traviesos. Un día no pudieron más,
no pudieron más y el padre, desesperado, sin saber qué hacer, fue a buscar al pastor. La iglesia, como le dije, quedaba media cuadra de la casa. Entonces entró y desesperado entró a buscar al pastor y pastor, necesito ayuda, no puedo más, mis hijos así, mis hijos asá, mis hijos aquí. Y entonces el pastor lo trató de calmar y le dijo, muy bien, regresa a tu casa y quiero que me mandes a tus hijos, pero uno por uno. Mándame primero a tu hijo, el mayor, el varoncito, hablo con él y después que él regresa a casa ya me mandas a tu hijo. Y así fue, el papá regresó a casa y le dijo a su hijo, vaya a la iglesia que el pastor lo está esperando. Él va a hablar con usted. Entonces el hijo, asustado, fue a media cuadra que quedaba la iglesia, entró a la iglesia, tocó la puerta de la oficina del pastor, el pastor le dijo, pasa, él entró, se sentó frente a la silla que estaba al escritorio y el pastor mirándolo fijamente le dijo al niño, ¿dónde está Dios? El muchacho, asustado por la pregunta, miraba a un lado, al otro. El pastor insistió por segunda vez, ¿dónde está Dios? El muchacho, con mayor miedo, se chorreaba entre la silla y el pastor por tercera vez le preguntó, ¿dónde está Dios? El niño no aguantó más. De miedo partió la carrera, salió de la oficina, se fue corriendo a su casa, entró a su casa y se metió a su cuarto sin decir nada. Y en su cuarto, asustada, estaba su hermana porque sabía que luego le tocaba a ella. La hermana lo vio y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué has venido tan rápido? ¿Qué te dijeron? El niño la miró a su hermana asustado y le dijo, ahora sí, estamos en tremendos problemas, le dijo. Estamos en serios problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. Estamos en serios problemas. ¿Por qué? Le dice la hermana. Parece que se ha perdido Dios y nos están echando la culpa a nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hoy en día también hay mucha gente en sus casas, en los hospitales y en las cárceles, en las calles, que se hacen la misma pregunta que el pastor le hacía a este. ¿Dónde está Dios? Y quizás tú mismo te estás haciendo esta pregunta este día. ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del peligro? ¿Dónde está Dios en medio de la marginación? ¿Dónde está Dios en medio de la angustia? Y tú quizás te haces esta misma pregunta este día. Hoy trataremos la historia de esta mujer cuyo problema era complicado, doloroso y difícil, por no decir que era imposible de solucionar. Y veremos a través de esta historia cómo es que ella experimenta sanidad después de padecer por varios años. Queremos a través de esta historia que podamos conocer más a Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo. En primer lugar, veamos lo que le pasaba a esta mujer. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Creo que este verso nos pinta con claridad y nos muestra con claridad lo que realmente le pasaba a esta mujer. Lo que sufría esta mujer era terrible. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años.
había estado, por decirlo de otra manera, había estado con su regla por 12 años continuos sin parar ni un solo día, ni un solo día, y con todo lo que esto acarrea. Creo que las mujeres comprenden mejor lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, ¿qué complicaciones trajo a su vida, la vida de esta mujer, lo que le estaba tocando padecer? En primer lugar, su enfermedad era grave. Lo hemos leído al comienzo del verso 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre, ahí estaba descrita la enfermedad, su problema, su mal. Ella estaba muy delicada. Y cómo no, perdiendo sangre cada día durante 12 años consecutivos y sin parar. Lo más seguro es que ella estuviera anémica, baja de hemoglobina, débil y muy propensa a ser afectada por cualquier otra enfermedad, por tener bajas sus defensas. Como lo dije, seguramente estaba débil, ojerosa, pálida y seguramente con mucho sueño cada día, como aquellos que están anémicos. Imagínese las grandes incomodidades por el sangrado continuo. De seguro, ella no podía realizar con comodidad sus actividades normales, fuera de estar tremendamente débil. ¿Ven? En lo primero, su enfermedad era grave. En segundo lugar, su enfermedad era prolongada. El texto dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¡Qué tremendo! 12 años de lucha, 12 años de temor, 12 años de incertidumbre, 12 años de dolor, 12 años de soledad y de no poder desarrollar su vida con libertad. 12 largos años de una enfermedad prolongada. En tercer lugar, su enfermedad era muy costosa. Mire lo que dice el verso 43 en la parte C, aunque lo leo del comienzo, ¿no? El verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y mire lo que dice al final, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía lo había gastado en médicos. Fíjese, creo que esta mujer estaba frente a una enfermedad delicada, vergonzosa y de mucho riesgo, ¿no? Y como es así, cualquier persona no escatimaría recursos con tal de experimentar sanidad, y ella no fue la excepción. Seguramente cuando escuchaba que esto te podía curar o aquella persona, ella no escatimaba, y si tenía que vender algo, deshacerse de algo para intentar su curación, con toda seguridad lo hacía. Entonces, a lo largo de estos 12 años, terminó gastando todo cuanto tenía. O sea, quedó en pobreza. En cuarto lugar, o sea, mire, no solo su enfermedad era grave, no solo su enfermedad era prolongada, no solo su enfermedad era costosa, sino que en cuarto lugar, su enfermedad no tenía cura y era muy dolorosa. No tenía cura y era muy dolorosa. Mire lo que dice el verso 43 en la parte final. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, mira lo que dice al final, y por ninguno había podido ser curada. Y por ninguno había podido ser curada. En el tiempo que se desarrolla esta historia,
el prestigio social de la mujer estaba circunscrito únicamente a ser madre algún día y a llevar bien un hogar junto a su esposo. En eso radicaba el prestigio social de una mujer en aquel tiempo. Lamentablemente, la enfermedad que padecía esta mujer la hacía inservible sexualmente, porque teniendo una menstruación constante desde hacía 12 años, escúchame bien, estaría permanentemente impura, permanentemente impura. Su enfermedad, escúchame bien, la hacía impura ante el sistema religioso de aquel tiempo, la hacía impura ante la sociedad de aquel tiempo, la hacía impura ante su esposo, si es que obviamente ella fuera casada, tuviera esposo, y si ella fuera soltera, te pregunto, ¿quién querría en aquel tiempo casarse con una mujer impura y enferma? Mira, mira lo que dice Levíticos capítulo 15, versículos 19 al 25. Permíteme leerlo y al leerlo y tú escucharlo, seguirlo con tu Biblia, te vas a dar cuenta con claridad la terrible situación de enfermedad que no tenía cura y muy dolorosa que padecía esta mujer. Levíticos capítulo 15, versículos 19 al 25. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, mira lo que dice, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Creo que este texto pinta con claridad lo doloroso, lo terrible para esta mujer. Yo pregunto, ¿cuántas personas están hoy en día en una situación similar a esta, a la que vivía esta mujer? Claro, de hecho no solo me refiero a la menstruación, al flujo de sangre, sino a la enfermedad. ¿Cuántos están enfermos por mucho tiempo, solos, marginados, con una economía quebrada, sin esperanza, porque después de haberlo intentado todo, no hallaron cura para su enfermedad, al igual que esta mujer? ¿Cuántos se encuentran así hoy en día? ¿Cuántos se encuentran así hoy en día? Esta era la terrible situación que vivía esta mujer. Esto era lo que le pasaba a esta mujer.
y como usted comprenderá, era terrible, era muy terrible, no era poco lo que le pasaba a esta mujer, era muy terrible, muy terrible, ¿no? Muy terrible, eso es lo que le pasaba. Ahora veamos, en segundo lugar, veamos la disposición de esta mujer para enfrentar su enfermedad, para enfrentar su enfermedad. Mira la disposición de esta mujer. Lucas capítulo 8, verso 44, mira lo que dice. Se le acercó por detrás, o sea, a Jesús. Ella se le acercó por detrás. Olviden que Jesús iba camino a la casa de Jairo para tratar de ayudar sanando a su hija que estaba prácticamente a puertas de morir, a punto de morir. Y la multitud le apretaba y esta mujer inmunda, como lo hemos leído, que nadie la debía tocar ni nada por el estilo, metida entre la multitud y como dice el texto, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, dice el texto. Fíjate. Oiga, escúchame bien, hay muchos hoy en día que viven su vida renegando, amargados y resentidos en su vida porque enfrentan y les pasan algunas situaciones en su vida. De hecho, algunas situaciones en su vida. Y entonces viven amargos, resentidos. Pero escúchame bien, a pesar de su delicada situación, esta mujer no cayó en amargura, como algunos seguramente viven ahí resentidos y amargos porque están enfermos, porque se quedaron sin trabajo y porque están en diferentes situaciones. Ella no cayó en amargura. Ella tenía suficientes motivos para caer en amargura por su esterilidad, por ejemplo. Una mujer judía estéril era considerada maldita, ¿no? Una mujer era considerada maldita. Ojo, escúchame bien. Ella, en primer lugar, no cayó en amargura por su esterilidad, no cayó en amargura por esa esterilidad que le estaba tocando a ella vivir, ¿no? A pesar de que para una mujer judía ser estéril era ser considerada maldita. Una mujer judía que no tenía hijos, ojo, escúchame bien, una mujer judía en aquel tiempo que no tuviera hijos tendría que compartir a su marido con una concubina. Eso pasaba antes. Pero la realidad de hoy en día es triste, ¿no? Es triste. Hoy en día todo ha cambiado. Porque muchas mujeres, pudiendo ser madres, prefieren no tener hijos y en otros casos prefieren abortar. Esa es la realidad hoy en día. Pero ella no cayó en amargura por su esterilidad, tampoco cayó en amargura por su pobreza, en segundo lugar. Gastar dinero en bienes no es malo, por ejemplo, que compres tu cocina, que compres tus muebles, que compres tu lavadora, que compres tus camas. Gastar dinero en bienes no es malo, pero en una enfermedad que al final resulta ser incurable es terrible. A pesar de haber quedado en total pobreza, ella no cayó en amargura por esa pobreza. Ser pobre debido a una enfermedad incurable es frustrante. Esta mujer quedó sin dinero y condenada a la miseria. Ya no solamente tenía la enfermedad, sino que ahora padecía pobreza. Pobreza, pobreza. O sea, si lo traemos a este tiempo, su pobreza ni siquiera le permitiría comprar sus toallas higiénicas, si lo traemos a este tiempo. Pero ella no solo no cayó en amargura por su esterilidad,
Ella no solamente no cayó en amargura por su pobreza, sino que en tercer lugar, ella no cayó en amargura por su soledad, por su soledad. Usted sabe, al tener esta enfermedad, ella era considerada impura. No solo era tratada de una manera similar a los leprosos, ¿no? Sino que también no podía entrar en las oficinas públicas. Nadie la podía tocar, porque al tocarla era impuro, inmundo hasta la noche. Tenía que lavarse y tenía que hacer un montón de cosas. Entonces, una soledad terrible. Pero ella no cayó en amargura por esa soledad. Ojo. En ese tiempo se pensaba que esa enfermedad era causada por el pecado. Esta mujer siempre debía escuchar las frases terribles, por ejemplo, como esta. A ella le gritaban sucia, pecadora, maldita. Y seguramente así le gritaban. Y lo hacían en voz alta y clara. Entonces esto la apartaba y hacía que, por ejemplo, ella no tenga amigos, no tenga amigas. Soledad, soledad. En la actualidad, el pecado separa al hombre de Dios, pero a su vez deja al hombre inmundo delante de Dios. Como dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ejemplo de mujer? No cayó en la amargura por su esterilidad, no cayó en amargura por su pobreza, no cayó en amargura por su soledad, por los insultos y por todo lo que le decían, y tampoco cayó en amargura por su desesperación. La falta de esperanza es una cosa muy seria. Escúchame bien. La falta de esperanza es una cosa muy seria. Muchos, por no tener esperanza, pierden las ganas de vivir, caen en depresión, se pierden dentro de sí mismos, se olvidan de que hay un Dios. Hoy hay muchas personas que sienten tenerlo todo en la vida, sí sienten, ojo, que tienen todo en la vida, ¿no? Pero simplemente se sienten vacíos y sin esperanza y camino a la condenación eterna. Esta mujer tenía todas las razones humanas para caer en la amargura, todo, créame, esta mujer tenía todas las razones, ¿no?, humanas para caer en amargura. ¿Por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo, Dios? ¿Por qué me has mandado esta desgracia? Ella podía decir y ella tenía todas las razones para caer en la amargura, pero ella decidió no tomar este camino, todo lo contrario. Más bien se arriesgó poniendo en juego su vida al exponerse ante los demás, ante esa multitud que rodeaba a Jesús, a pesar de su condición y de lo que le podían hacer si la descubrieran que ella, inmunda, estaba allí. Ella dijo: prefiero morir en el intento que morir a causa de esta enfermedad. Ella lo hizo a pesar de los obstáculos, la multitud que rodeaba a Jesús, y a pesar de su propia condición, sangrando todo el tiempo. Me imagino se tuvo que envolver, tapar y se tuvo que cubrir para que no la descubrieran y entonces meterse allí para poder acercarse a Jesús. Créanme. Ella lo hizo a pesar de los obstáculos y su propia condición, a pesar de la marginación y a pesar de la multitud que apretaba. Realmente esas condiciones impedían a cualquiera
que pudiera acercarse a Jesús. Y a pesar de eso lo hizo. Hoy muchos tienen a la mano a Jesús. Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Hoy día hay amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que hablan de Jesús, lo tienen a la mano, sin obstáculo alguno, y sin embargo lo rechazan. Ella hizo todo cuanto le fue posible, arriesgando su vida, saltando cualquier obstáculo, con tal de acercarse y tocar el manto de Jesús. Amigo, amiga, debes seguir adelante a pesar de lo que estás pasando. Debes luchar, debes esforzarte si deseas experimentar sanidad en tu vida. Cree que Dios lo va a hacer. Deja de vivir una vida llena de incredulidad y de amargura, como lo hizo esta mujer, que a pesar de todos los obstáculos, creyó en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso le llevó, creer en Jesús, le llevó a estar dispuesta a arriesgarse, saltando cualquier obstáculo que estuviera delante de ella. Qué tremendo testimonio de vida y ejemplo para nosotros. En tercer lugar, veamos cómo esta mujer encontró sanidad en Jesús. Sanidad en Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículos 45 al 48. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Es que pasan cosas grandes cuando uno pone su fe en Jesús y se acerca a Él, no importa los obstáculos que hubiera. Esta mujer, en primer lugar, experimentó el poder de Dios en su vida. Experimentó el poder de Dios en su vida. Mira lo que dice el versículo 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí, dice el verso 46. El poder de Dios, mi amigo, mi amiga, mi hermano, el poder de Dios está a disposición de aquellos que se acercan con fe a Él, como lo hizo esta mujer. Ella entendió, como tú también deberías entender, ella entendió que solo Jesús tenía el poder para ayudarla. Escúchame bien. Ella entendía que solo Jesús tenía el poder para ayudarla. ¿Tú crees que Jesús tiene el poder para ayudarte? Si tú lo crees, escribe un gran amén en tu dispositivo. Jesús tiene el poder para ayudarme en cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier enfermedad. Él tiene el poder para ayudarme. ¿Tú lo crees? Escribe un gran amén en tu dispositivo. Ella lo entendió claramente.
Ella entendió que solo Jesús tenía el poder para ayudarla. Ella dejó de confiar en médicos y en otras personas y decidió confiar en Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo. Eso hizo ella. Confió. Y entonces experimentó el poder de Dios en su vida. Experimentó el poder de Dios en su vida. En segundo lugar, se presentó ante Jesús con humildad. Mira lo que dice el verso 47 al comienzo. Entonces, cuando la mujer vio que vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Sabes qué? Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Es así como todos tenemos que venir a Jesús, con humildad, con toda sinceridad, sin máscaras, sin poner condiciones ni exigencias, con total humildad, reconocer mi problema, mi necesidad, tu necesidad, y decirle, Señor, te necesito. No maquilles nada. No importa si el pecado sea gravísimo, terrible, no lo maquilles, no lo minimices. Ven con humildad, sin máscara, sin condiciones, sin exigencias, con total sinceridad, y dile a Jesús, te necesito, te necesito, te necesito, Jesús, te necesito. Pero mire, no solo experimentó el poder de Dios en su vida en primer lugar, no solo se presentó ante Jesús con humildad, sino que en tercer lugar confesó lo que había hecho. Mira lo que dice la parte B del versículo 47. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Te das cuenta? Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Así como esta mujer, nosotros también, ojo, así como esta mujer, nosotros también tenemos que acercarnos a Jesús y confesar todo lo que hemos hecho. Tenemos que confesar nuestros pecados a Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, porque solo Él está en la posición y en la disposición de perdonarnos todo cuanto hayamos hecho. No importa cuán grande es tu pecado, no importa cuán grande es tu falta o tu mal, ven a Jesús. Él no te va a echar fuera. Solo Él puede perdonar tus pecados. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Escribe un gran amén en tu dispositivo. Si tú crees que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pon un gran amén en tu dispositivo. Un gran amén en tu dispositivo. Ella entonces experimentó el poder de Dios en su vida en primer lugar. Ella se presentó ante Jesús con humildad, como deberíamos venir todos a Jesús. Ella confesó lo que había hecho, con toda sinceridad. Pero en cuarto lugar, ella dio testimonio de la sanidad que había recibido. Mira lo que dice la parte C del versículo 47. Y como al instante había sido sanada. Y como al instante, dice, había sido sanada. Ella lo dijo, lo contó, lo expresó. Ella declaró cómo al instante había sido sanada. Así como esta mujer, nosotros tenemos que dar testimonio delante de todos de lo que Dios, de lo que Jesús, el Hijo de Dios
y Salvador del mundo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio de lo que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ha hecho en nuestras vidas. Él perdonó todos nuestros pecados. Él trajo paz a nuestra vida, puso esperanza, sanó enfermedades, nos liberó de esclavitudes, del alcohol en muchos, de las drogas en otros, del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo y de muchas cosas. Tenemos que dar testimonio, al igual que esta mujer, y tenemos que hacerlo delante de todos y contarles a todos lo que Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo, ha hecho en nuestras vidas, como lo cantábamos. Gracias te doy Jesús, por lo que has hecho en mí. Lo cantábamos este día, lo cantábamos. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta historia? Mira lo que dice Lucas 8:48. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella estaba temblando, asustada, como no. Ella sabía que no debía estar allí porque era inmunda y porque nadie la podía tocar y la gente apretaba. De hecho, en su intento por ir a Jesús, ¿cuántos la habrían tocado? Pero no se daban cuenta seguramente quién era. Y entonces ella estaba asustada y temblando. Y allí está Jesús, como siempre, tratándola personalmente. Fíjate, así es Jesús. Nos trata a todos personalmente y Jesús lo hacía también con ella. Aunque ella temblando y asustada, pero ahí estaba Jesús tratándola personalmente, tratándola con mucha ternura, no con desprecio, no con insultos, no con marginación, no gritándole sucia, inmunda, impura, pecadora. Estaba acostumbrada seguramente a que le griten eso, pero Jesús no. Jesús nunca nos trata así. Él no solo te trata personalmente como a ella, no solo te trata con ternura, sino que te trata como a ella con familiaridad. La llamó hija, la llamó hija. Seguramente nunca antes alguien la había llamado así. Jesús la llamó hija y le dijo, Jesús, tu fe te ha salvado. Qué tremenda fe de esta mujer, sangrando todo el tiempo, inmunda, sucia, considerada así por todo, pecadora, maldita. Qué tremendo arriesgarse y exponerse para ir a Jesús, en medio de una multitud que apretaba. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Esta mujer, aun cuando había fracasado en todos sus intentos pasados, lo había gastado todo, había ido a todo médico y a toda persona que por ahí le decían que podía ayudarla. A pesar que esta mujer había fracasado en todos sus intentos, seguía teniendo fe. Tenía fe de que al tocar el manto de Jesús, todo sería diferente. Y así lo fue, mi amigo, mi amiga, mi hermano, así lo fue. Ella ya no tenía por qué sufrir más por esto. Ella ya no tenía por qué esconderse de los demás. Ella ya no tenía que gastar más dinero en esto, al final ni siquiera lo tenía. Ella ya no tenía que ser insultada por eso. Jesús le dice, ven paz. Ven paz.
es que eso pasa cuando uno tiene su encuentro con Jesús, llega la paz a nuestra vida. Esa es la paz que viene a la vida de una persona que se acerca y pone su confianza en Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Repito, esa es la paz que viene a la vida de una persona que se acerca y pone su confianza en Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esa es la confianza. Te pregunto, ¿cuál es tu condición de vida en este momento? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo que no hay solución para tu dolor y tu situación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es posible que al igual que esta mujer del flujo de sangre, estés atravesando por un momento difícil en tu economía, en tu familia, con tu esposo o con tu esposa, o con tu hijo o tu hija, o quizás en tu vida espiritual, o en tu salud que está resquebrajada, el coronavirus. ¿Cuánta gente ha matado? O quizás tengas situaciones difíciles en tu trabajo. Esta mujer llevaba 12 años con su aflicción. Y yo te pregunto a ti, ¿tú cuánto tiempo llevas con esta aflicción, con este dolor? ¿Cuánto tiempo llevas? Tal vez has intentado de muchas formas cambiar esta situación. Tal vez lo has intentado todo para cambiar esta situación, seguramente. Pero no has logrado nada y has venido de fracaso en fracaso. Cualquiera que sea tu caso, lo que tienes que saber, escúchame bien, lo que tienes que saber es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo crees? Escribe un gran amén en tu dispositivo. Lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios sí es posible. Su poder se glorifica en la debilidad del hombre. Su poder se glorifica en la debilidad del hombre. Cuando el hombre dice, ya no hay nada que hacer, cuando el hombre dice, ya no hay esperanza, Dios dice, yo lo puedo hacer. Eso dice Dios, yo lo puedo hacer. Dios dice, para mí no hay nada que sea imposible. Eso te está diciendo Dios en este día. Frente a eso difícil, que por mucho tiempo viene trayendo dolor, sufrimiento a tu vida y que tú crees que no hay solución, Dios te dice, para mí no hay nada imposible. Es tiempo de tener fe, es tiempo, escúchame bien, es tiempo de tener fe, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver, aunque nuestra lógica humana no lo pueda entender, es tiempo de tener fe. La fe va más allá de cualquier lógica o cálculo humano. Hermano y amigo, solo Dios puede cambiar tu circunstancia. Solo Dios puede cambiar tu dolor. Solo Dios puede cambiar tu tristeza. Solo Dios puede cambiar tu lamento. Lo has intentado todo y nada ha resultado. Te invito este día a que creas, a que tengas fe en aquel que todo lo puede, a que tengas fe en Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo,
Ábrele tu corazón. Entrégale tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Él te está diciendo, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Él te está diciendo, para mí no hay nada imposible. Acércate con humildad a mí. Reconoce tu condición, te está diciendo. Cree en mí. Eso es lo único que necesitas. ¿Quieres hacerlo este día? Yo te ayudo. Yo te ayudo. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos ahora. Cierra tus ojos, vamos ahora. Dile así. Dile así. Dile así. Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón y me acerco a ti con humildad y con fe. Creo que eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Te abro mi corazón y te lo entrego a ti. Señor, te acepto, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdona todos mis pecados. Cambia mi vida. Hazme un hijo de Dios. Dame la vida eterna y trae paz a mi vida. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi sufrimiento, mis dolores, mis problemas, mis cargas, mis luchas. Ahora entiendo que para ti no hay nada imposible. Gracias, Jesús, por amarme y por dar tu vida por mí en la cruz para salvarme. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Mi amigo, mi amiga, si tú hiciste esta oración, ya Jesús está en tu corazón. Ya perdonó tus pecados, ya te dio la vida eterna, ya te hizo un hijo de Dios. Ahora ve a Él y entrégale tus cargas, tus luchas. Él está feliz por la decisión que tú has hecho, nosotros también. Así que allí en tu dispositivo, en la parte inferior, va a aparecer seguramente, y así en Puente Piedra, si hiciste tu decisión por Cristo, entra allí, hay un link donde tú puedes entrar, llénanos tus datos para contactarte, para poderte invitar a las reuniones como estas, para ayudarte en la decisión que tú has tomado. Es muy importante para nosotros, queremos ayudarte. Déjate ayudar, entra allí y llena tus datos, va a ser de gran bendición. Y tú, mi hermano, mi hermana, nunca olvides que para Dios no hay nada imposible. Echemos sobre Él nuestra carga, echemos sobre Él todas nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras dificultades. Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.